La aplicación dice, un sistema de dos masas unidas por una cuerda desciende por un plano inclinado como se ve en la figura. La masa 1 es de 6 kilogramos, la masa 2 es de 4 kilogramos. Dice que si la masa 1 desciende por el plano inclinado con rapidez constante, debemos determinar la magnitud de la fuerza de tensión y el coeficiente de rozamiento cinético. Estas dos son las variables. Además, sumemos que tenemos dos cuerpos. Esta flechita nos indica la dirección del movimiento, entonces recordemos lo que empezamos siempre, es por hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces hacemos nuestro plano cartesiano tanto en el primer cuerpo como en el segundo cuerpo. En el segundo cuerpo, como lo tenemos sobre el plano inclinado, entonces nuestro plano cartesiano también será inclinado. Vamos a ubicar las fuerzas, entonces tenemos que para el cuerpo 2 hay una fuerza hacia arriba que es la tensión que está sosteniendo el cuerpo y también tenemos el peso hacia abajo, que para nuestro caso esta masa 2 tiene una masa de 4 kilogramos, por lo tanto el peso será de 40 newtons. Vamos entonces con el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo número 1. Tenemos entonces la fuerza de tensión que va en la dirección de la cuerda. Tenemos el peso, que para este caso el peso de este cuerpo es equivalente a 6, tiene una masa de 6 kilogramos, por lo tanto el peso será de 60 newtons. La fuerza normal, y como me dicen que debo encontrar el coeficiente de fricción, quiere decir que el cuerpo se está deslizando hacia la izquierda con una fuerza de rozamiento y está experimentando una fuerza de rozamiento que, como va en contra del movimiento, entonces va en la misma dirección de la tensión. Acá tenemos entonces adicional, vamos a pintar la derechita. Entonces tenemos la fuerza de tensión y también la fuerza de fricción. La fuerza de rozamiento, las dos van hacia la izquierda en este caso. Entonces vamos a empezar con el cuerpo número 2, que es el más sencillo. Observemos el siguiente detalle. El cuerpo 1 y el cuerpo 2 están sujetos por la misma cuerda. Entonces, por tercera ley de Newton de acción y reacción, esa cuerda está experimentando para ambos cuerpos la misma fuerza de tensión y esa es la que vamos a hallar utilizando el cuerpo 1. Entonces, para el caso del cuerpo 2, observamos que no hay fuerzas en el eje X. Vamos entonces de una vez a plantear las fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos la fuerza de tensión menos el peso del cuerpo 2, menos el peso del cuerpo 2 es igual a 0, porque el cuerpo en este caso se está moviendo hacia arriba, pero con velocidad constante, de manera que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Sabemos que el peso equivale a 40 newtons, entonces despejamos la tensión. La tensión, este peso está restando, pasaría al otro lado a sumar, es igual al peso del cuerpo 2, por lo tanto la tensión es igual a 40 newtons. Ok, entonces ahora vamos a resolver el cuerpo número 1. Entonces para el cuerpo número 1, como tenemos más fuerzas, entonces vamos a ubicar esas fuerzas inicialmente en la tablita. Entonces empezamos. La fuerza normal. Observemos que de acuerdo a este plano cartesiano que está inclinado, la fuerza normal está solo sobre el eje Y, por lo tanto en X vale 0. Y en Y, como no conocemos el valor de la fuerza normal, pues vamos a escribir N. Luego entonces vamos con la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, como ya les decía, es la misma cuerda, ya conocemos el valor de la fuerza de tensión y está hacia X positivo. Por lo tanto, entonces tendremos que la fuerza de tensión son 40 newtons en X positivo y en Y es igual a 0. La fuerza de fricción no la conocemos, pero también está en X positivo, entonces vamos a decir que la fuerza de fricción, como no la conocemos, escribimos fuerza de fricción, está en X positivo, en Y es igual a 0. Vamos entonces con con las componentes del peso. Aquí entonces tengamos en cuenta
que si la superficie, perdón, el ángulo de la superficie con el suelo es de 25 grados, cuando yo lo incline perpendicularmente, pues este ángulo también va a ser de 25 grados. Para este caso vamos a utilizar este mismo ángulo de 25 grados. Entonces, ¿cuáles serán las componentes rectangulares que vamos a utilizar? Esta será la componente que utilizaremos para y esta será la componente que utilizaremos para X. Recordemos que debemos formar un triángulo rectángulo. Acá tenemos nuestro triángulo rectángulo con un ángulo de 25 grados internos. Entonces, vamos con el cateto, perdón, con la componente en X. Primero la componente en X. Observemos que la componente en X está orientada hacia X negativo, por lo tanto, la componente del peso va a ser negativa en X. Luego entonces observemos que este es el cateto opuesto al ángulo porque está de frente al ángulo. Y como es el cateto opuesto al ángulo, se relaciona con la función seno. Y la magnitud del vector es de 60 newtons, por lo tanto tendremos que el peso multiplicado por el seno del ángulo, si reemplazamos valores, entonces tenemos que menos 60 newtons, que es el valor del vector, por el seno de 25, sería mi componente en X. Ahora sí vamos a calcular los valores. Tenemos entonces que el seno de 25 vale 0.42, entonces tenemos, vamos a seguirlo haciendo con rojo, menos 60 newtons multiplicado por 0.42 y luego este 0.42 lo multiplicamos por 60, me da 25, como no le puse el negativo pues se lo voy a poner acá, entonces me da menos 25, vamos a redondear acá a 0.4, menos 25.4 newtons. Ese sería el valor de la componente del peso en X, este pedacito. Vamos a calcular el valor de la componente del peso en Y, lo vamos a resaltar aquí con verde, y observemos que la componente del peso en Y, pues evidentemente está hacia Y negativo, y además es el cateto adyacente al ángulo, Por lo tanto, está relacionado con la función coseno. Entonces, de manera que nos queda que menos el peso multiplicado por el coseno del ángulo es la componente en Y. Reemplazamos valores. El peso de este cuerpo número 1 son 60 newtons y el ángulo son 25, coseno de 25. Entonces resolvemos, coseno de 25 me da 0.96, entonces lo vamos a redondear a 0.91, entonces menos 60 newtons por 0.91. Yo voy a utilizar todos los decimales, entonces si utilizo todos los decimales lo multiplico por 60 newtons, me da 54.37, lo puedo redondear a 54.4, menos 54.4. Es normal que si ustedes no utilizan todos los decimales, pues los resultados les den 1, 2 o hasta máximo 3 décimas por encima o por debajo de estos valores, no pasa nada. Recordemos que en la última casilla lo que tenemos es que la sumatoria de fuerzas, si el cuerpo desciende con velocidad constante, pues la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y en Y es igual a 0. Bueno, siguiente paso. Ya que tenemos las fuerzas del cuerpo 1 organizadas en esta tablita, pues las vamos a reorganizar en las ecuaciones. Vamos a construir las ecuaciones. Entonces empezamos con sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? Vamos a escribir todos los valores que tenemos en la columna de X. El 0 no lo vamos a escribir, empezamos con 40 newtons. Vamos a escribirlo aquí abajo. 40 newtons. La fuerza de fricción es positiva, entonces más la fuerza de fricción. Luego entonces menos 25.4 newtons. Y eso es igual a 0. Recordemos que el último renglón es igual. Y es igual a 0. Entonces acá tenemos nuestra primera ecuación con una sola incógnita. Entonces la podríamos resolver de una vez. Vamos a escribir primero la ecuación en el eje Y. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es todo lo que está en la columna Y. Escribimos entonces sumatoria de fuerzas en Y. Empezamos por la normal, la fuerza normal,
más 0 y 0, pues no los vamos a escribir. Luego sigue menos 54.4 newtons, menos 54.4 newtons es igual a 0, igual a 0. ¿Listo? Entonces esta ecuación nos salió más pequeñita. Sin embargo, entonces ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Observemos que en estas dos ecuaciones, en cada ecuación solo tenemos una incógnita, entonces lo único que tenemos que hacer es despejar y solucionar. Vamos a empezar por lo más sencillito, que es la fuerza normal. Observemos que la fuerza normal está restando con 54.4 newtons y eso es igual a 0. Por lo tanto, si despejamos la fuerza normal, este 54.4 newtons que está restando debe pasar al otro lado a sumar. Por lo tanto, 0 más 54.4 newtons, pues igual me da a 54.4 newtons. Ya tenemos el valor de la fuerza normal. Luego entonces necesitamos despejar de esta ecuación la fuerza de rozamiento. Yo puedo hacerlo de dos maneras. Primero soluciono los números y luego lo despejo, o primero despejo y luego soluciono los números. En este caso voy a despejar primero. La fuerza de fricción la voy a dejar solita al lado izquierdo del igual, entonces tengo fuerza de fricción. Este 40 newtons está sumando, por lo tanto pasa al otro lado del igual a restar. Entonces lo voy a pasar como negativo, menos 40 newtons. Entonces ya pasé ya tengo este al lado izquierdo, me falta el menos 25.4 newtons. Este está negativo al costado izquierdo, lo paso al lado derecho a sumar. Entonces me quedaría más 25.4 newtons. Aquí me quedó un poquito embutido, disculpas por eso. 40 newtons más 25.4 newtons, eso es equivalente a la fuerza de fricción, de manera que al lado derecho solamente tengo números, entonces soluciono menos 40 más 25.4, entonces tengo menos 40 más 25.4, eso me da menos 14,6, entonces el resultado de la fuerza de fricción es de menos 14,6 newtons. Listos, entonces ya tenemos el valor de la fuerza de fricción y el valor de la fuerza normal, pero realmente lo que nos están pidiendo es que encontremos el coeficiente de fricción cinético. Recordemos que hay coeficiente de fricción cinético cuando el cuerpo se está moviendo. En este caso se está moviendo con velocidad constante, por eso hicimos que la sumatoria de fuerzas fuera igual a 0 en el eje X e igual a 0 en el eje Y. Eso no quiere decir que no tengamos un coeficiente de fricción, en este caso es cinético, dado el movimiento con velocidad constante. ¿Cómo se calcula ese coeficiente de fricción? Recordemos la definición de la fuerza de fricción, que nos dice que la fricción es proporcional al coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Ya tenemos la fuerza de fricción, ya tenemos la fuerza normal, despejamos el coeficiente, entonces nos quedaría, si está a la derecha lo voy a dejar solito, la fuerza normal le está estorbando, está multiplicando, pasaría a la izquierda a dividir. Entonces tenemos a la izquierda que la fuerza de fricción estaría dividiendo con la fuerza normal. Reemplazamos y solucionamos. La fuerza de fricción nos dio menos 14,6 newtons. La fuerza normal 54,4 newtons. Eso es igual al coeficiente. Newtons con newtons se cancelan. Vamos a ver cuál sería el valor del resultado. Ya tenemos entonces menos 14,6 dividido en 54,4 y eso es equivalente a menos 0.27, lo vamos a redondear. Entonces, menos 0,27 es igual al coeficiente de fricción. Y eso es todo.